Estimado amigo, déjeme darle un consejo, de hombre a hombre, como decimos aquí en el club de Toby. Si usted se siente todavía muy galán, el rey del barrio, el piropo a las muchachas, los chiflidos, en un bar, en una fiesta, en una discoteca, se siente el galán de galanes y no acepta nada por respuesta que no sea que la muchacha caiga rendida a sus pies. Le tengo novedades, la época ha cambiado y por supuesto los criterios con que esas cosas que antes, allá en mis tiempos, estoy hablando como abuelito, allá en mis tiempos, no que fueran normales, sino que no había, digamos, referencias ni parámetros para medirlo y rechazarlo. En esta época, en este año del 2023, en este siglo XXI, ya pasaron a la historia y hay criterios legales para decidir una cosa que siempre ha sido fundamental en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con el consentimiento? No es no, y ahora la modificación que se emplea en criterios más recientes es solo sí es sí. Es decir, tiene que haber un consentimiento explícito, nada de que no dice nada, nunca presentó resistencia a la muchacha ni nada. ¿Por qué estoy hablando de esto? Por la incidencia de la violencia sexual en México, en América Latina, en muchos países. Sobre eso les voy a hablar hoy. Antes que nada, bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial aquí con mi taza de café. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Abordo este tema porque recientemente salió a la plática entre un grupo de amigos hombres y mujeres de nuestras épocas de preparatoria y universidad, en donde comentamos un incidente que hasta el momento habíamos desconocido que sucedió entre dos de nuestros compañeros. Bueno, yo me voy a basar en lo siguiente. En una sentencia muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el caso Angulo Lozada versus Bolivia. Esta sentencia es del 18 de noviembre de 2022. Se dio a conocer ya desde principios de año de manera abierta y habla en uno de sus apartados sobre el consentimiento en los delitos de violencia sexual y el acceso a la justicia. Angulo Lozada es un adolescente que cuando tenía 16 años vivía en Bolivia. Sufrió acoso y violación sexual de un pariente muy cercano, un primo suyo, que le llevaba 10 años de edad. El primo en el año de los hechos tenía 26 años. Ella y su familia presentaron la denuncia, pero les sonará esto familiar porque ocurre también en México. En el laberinto de las investigaciones y de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público o la humillación que sufren las mujeres en esos interrogatorios e investigaciones, el tipo fue absuelto hasta que en una corte de apelación se revisó el caso y se decidió que se enviara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así tomaron la decisión la familia porque en Bolivia simple y sencillamente la Corte de Apelación también apoyó el criterio del Tribunal de Primera Instancia, que realizó una investigación insuficiente y que se basaba en que el consentimiento de la niña de 16 años lo había dado porque nunca dijo que no, a pesar de que estaba sometida con violencia. Bien, pues se habla entonces en esta sentencia, en este apartado que les mencioné, de la importancia de la figura del consentimiento en los delitos de violencia sexual. Voy a citar algunas de las tesis que manejó la Corte Interamericana. La violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual, nos dicen, que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Menciona la Corte Interamericana un caso de un tribunal europeo en donde el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia observó lo siguiente. Dijo que no existía una definición del delito de violación en el derecho internacional humanitario y determinó que la falta de consentimiento era por sí mismo un elemento constitutivo de la violación como delito en el derecho penal internacional. Y agregó el tribunal, la fuerza o la amenaza de fuerza proporciona una prueba clara de la falta de consentimiento, pero la fuerza no es un elemento per se de la violación. Puede haber violación sin fuerza, es lo que nos están diciendo. El Tribunal Europeo sostuvo además que la constante evolución del entendimiento de la forma en que las víctimas experimentan una violación demostró que las víctimas del abuso sexual, en especial, dice el tribunal, las niñas menores de edad, por lo general no ponen resistencia física, debido a varios factores psicológicos o porque temen que el perpetrador se ponga
violento con ellas. Y ello resalta la importancia del análisis de distintos elementos probatorios que pueden sugerir la falta de consentimiento de la víctima mucho más allá de la fuerza. También menciona la Corte Interamericana que en mayo del 2011 el Convenio de Estambul proporcionó en su artículo 36 la primera definición jurídicamente vinculante en el derecho internacional sobre violencia sexual, incluida la violación. Se expresa que el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona, considerado en el contexto de las condiciones circundantes. Más aún, en 2019, la Plataforma de Mecanismos de Expertos Independientes sobre la Discriminación y la Violencia contra la Mujer resaltó que la ausencia de consentimiento debe convertirse en la norma mundial para definir la violación, y solicitó a los estados miembros, que revisen los códigos penales y garanticen que la definición de violación se base en la falta de consentimiento y que esté en línea con las normas internacionales. De acuerdo con el Comité de Expertas de este mecanismo de expertos independientes, el concepto del consentimiento en casos de violencia sexual constituye una figura jurídica que permite discernir entre la conformación de un delito contra la libertad sexual de una persona y la realización de un acto consensuado. Subrayó la importancia de considerarse el consentimiento como componente fundamental de casos de violencia sexual y manifestó que este debe ser entendido como la capacidad de las mujeres de indicar su voluntad de participar en el acto. Repito esta definición de consentimiento: la capacidad de las mujeres de indicar su voluntad de participar en el acto sexual, se entiende. Cabe subrayar que solo se puede entender que hay consentimiento cuando éste se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona, ya sea mediante la anuencia verbal o sea porque dicho consentimiento queda implícito en las conductas. Más adelante, la Corte Interamericana desarrolla dos puntos fundamentales. Con estos voy a cerrar. La importancia del rol de consentimiento en situaciones de violencia sexual se justifica también en función de la alta incidencia en casos en que los abusos sexuales se producen cuando las relaciones entre víctima y agresor están permeadas por asimetrías de poder, diferencias de poder, que permiten que el agresor someta a la víctima por medio de actos cometidos en el ámbito institucional, laboral, escolar y a través de privación económica, entre otros. Muchas veces, nos dice la Corte Interamericana, en estas situaciones no existe violencia física y la víctima no se niega de manera explícita, pero la violación se da porque el consentimiento se asume en situaciones de poder desigual. Por tanto, no se podrá inferir el consentimiento cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido la capacidad de la víctima, esto es muy importante, la capacidad de la víctima para dar un consentimiento voluntario y libre. También cuando la víctima está imposibilitada de dar un consentimiento libre, no se puede derivar del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual, y cuando exista una relación de poder que obligue a la víctima al acto por temor a las consecuencias del mismo. Voy a repetir este otro: no se puede derivar del silencio o de la falta de resistencia de la víctima o la violencia sexual. En una famosa violación en grupo que se conoció en España, creo que ocurrió en Pamplona como la manada, la violación de la manada, los abogados defensores de los muchachos violadores dijeron que la víctima no opuso resistencia casi desde el principio, que no eludió la violación, no metió los brazos, las piernas, nada, y que esto era una prueba de que lo estaba consintiendo. Terrible que esto se presente como argumento jurídico, pero lo hicieron así. Por eso estos cambios de criterio a nivel de convenios internacionales, de pactos internacionales que deben ser incorporados en cada uno de los países. El consentimiento no puede ser inferido, sino que siempre debe ser ofrecido de manera expresa, libre y de manera previa al acto, y que éste pueda ser reversible. Hasta aquí lo dejo. Espero que sirvan estos elementos a mis escuchas, amigas abogadas. Ayúdenme, por favor, a definir bien este tema. Muchas gracias. Bye.